Vamos con la cumbre de la OTAN, que finalizó ayer y al menos por ahora parece que la alianza sigue viva a pesar del regreso a escena, y mira que se ha notado, de Donald Trump en los Estados Unidos. El disruptor en jefe recibió todo un masaje en el ego por parte de sus aliados, que aceptaron prácticamente sin rechistar, prácticamente sin debate alguno, esa exigencia de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Solo hubo uno de los dirigentes europeos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se plantó ante ese acuerdo. Fue un desmarque que no gustó en absoluto al presidente de los Estados Unidos, que en la rueda de prensa posterior a la cumbre amenazó a España con represalias comerciales si no se pliega a sus deseos. Luego nos contará Enrique García Pozo qué pasó dentro, pero es verdad que dentro no hubo el debate ni hubo ese señalamiento directo a Pedro Sánchez, pero fue duro y contundente a preguntas de periodistas españolas, además, cuando amenazó Donald Trump a España. Escuchen. Creo que es terrible. Lo que está haciendo España es el único país que no va a pagar todo. Se va a quedar en el 2%. Creo que es terrible y lo están haciendo bien. La economía va muy bien, pero puede saltar por los aires si sucede algo malo. Es el único país que no está pagando. ¿Eres española? Sí. Enhorabuena, sois el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema, creo que es una lástima. Así que lo compensaremos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo que haremos es negociar un acuerdo comercial con España para hacerles pagar el doble. Hablo en serio, vamos a obligar a España. Me gusta España, conozco a mucha gente de España. Es un gran lugar y con buena gente, pero España es el único país de todos los países que se niega a pagar, ¿sabes? Quieren aprovecharse, pero tendrán que devolvérnoslo a través del comercio, porque no voy a dejar que esto suceda. Es injusto, es injusto. ¿Va a negociar directamente con España sobre...? Voy a negociar directamente con España. Lo haré yo mismo. Van a pagar. ¿No pagan? Pues más dinero de esta forma. Deberías decirles que paguen. Eres periodista, diles que rectifiquen y que se unan a los países que van a pagar el 5%. Bueno, pues estaban encargándole a la periodista que le hacía las preguntas, periodista de La Vanguardia, que le dijera a Sánchez que tendrá consecuencias si no rectifica con esa intención de solo aumentar el 2,1% del PIB para el gasto en defensa. Corresponsal comunitario de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Se quedó solo Pedro Sánchez en la defensa de esa flexibilidad en el gasto en defensa. Fue solo también en la fotografía, después lo analizaremos. Yo creo que fue una soledad buscada por el propio presidente del gobierno, pero es verdad que nadie de los aliados salió en defensa del presidente español, aunque algunos de estos aliados en privado digan lo mismo, que es imposible gastar ese 5% en defensa sin quebrar el sistema de bienestar. Sí, bueno, más allá de esa foto o de la distribución de los líderes que efectivamente responde siempre al protocolo muy medido, y más en una cumbre como esta, e incluso si queremos quitando hierro a lo poco hablador que estuvo el presidente antes de esa reunión, cuando lo cierto es que nos tiene acostumbrados a imágenes de largas y cálidas charlas con sus colegas en este tipo de cumbres, momento, por cierto, en el que ayer no buscó a Donald Trump, no lo hizo ni en los minutos previos, ni tampoco en los minutos posteriores a esa reunión. Bueno, más allá de esa soledad para algunos, lo cierto es que España, si tenemos que hablar de soledad, tenemos que ir al fondo del asunto, y es que la realidad es que ha sido el único aliado que ha llevado hasta el final su tesis, convirtiéndose casi en la antítesis de un Trump que venía a La Haya presentándose como el gran artífice, el responsable de que los colegas díscolos comiencen de una vez a hacerse responsables de ellos mismos, asuman su mayoría de edad y comiencen a pagar lo que no han estado pagando en las últimas décadas, porque en una cumbre en la que prácticamente todos los aliados se han echado a los brazos de un Trump que, mimetizado con Rutte, repetían que ayer se ponía fin a una injusticia histórica, Pedro Sánchez ha sido prácticamente el único primer ministro que ha ido cuestionando hasta el final los objetivos que ha hecho suyos Rutte, que no es necesario gastar el 5% y que de hacerlo se pondría en riesgo el estado del bienestar. Y aquí digo prácticamente el único, porque Eslovaquia se sumó después de que abriera este melón Sánchez, y porque Bélgica, que primero pedía máxima flexibilidad en el calendario, ha ido reculando su discurso a medida que se acercaba la cita, hasta apostar por la ironía y soltar eso lo hacía ayer el primer ministro belga, el liberal Bart de Wever. It would be great to see that you can do what is calculated to be 3.5 for 2.1. As Pedro Sánchez has said, if he can do so, he's a genius. Que si Sánchez puede conseguir cumplir con sus objetivos con un 2
0,1% del gasto demostraría que es un genio y que esa genialidad inspira. El caso belga es muy ilustrativo porque ayer su primer ministro reculaba, decía que cumpliría con el objetivo de gasto, pero en paralelo el Parlamento el día anterior, el Parlamento belga aprobaba un plan de defensa para elevar el gasto al 2% hasta 2032. Porque ayer, Ángels, escuchamos muchos compromisos políticos, aunque prácticamente nadie los bajó al suelo para explicar a su auditorio cómo alcanzarían esos objetivos, sobre todo países con una deuda pública similar o superior a la española. ¿Es el caso de Bélgica o es el caso de Italia? Spagna ha firmato esattamente lo stesso documento que abbiamo firmato noi e vi aggiungo anche cuya primera ministra aclaraba que Italia ha firmado lo mismo que España, y la falta de concreción podría sugerir que ayer hubo mucho de coreografía medida para satisfacer a un Trump que salía de esa reunión hablando de éxito hasta que dos compañeras españolas le preguntaron por España. Rutte zanjaba también cualquier duda sobre los compromisos de España. La Alianza, decía, no tiene dudas de los compromisos de España con la Alianza, aunque mantenía su discrepancia con el gasto que mantiene Sánchez. Estamos de acuerdo en el desacuerdo, decía. La declaración final, en cualquier caso, de 5 párrafos, se centra en el gasto, amplía el calendario de compromisos a 2035 y recoge también la importancia de impulsar la industria de defensa, como recalcaba o subrayaba también el presidente francés Emmanuel Macron. Que los europeos pensent leur sécurité de demain. Que subrayaba la importancia de ser autónomos, que los europeos seamos autónomos para poder protegernos, para poder protegernos, y que como el resto de líderes está ya este jueves aquí en Bruselas, donde en 2 horas comienza la última cumbre europea del curso político. Vamos a ella también, porque es verdad que tú has estado en La Haya cubriendo esa cumbre de la OTAN, estás de regreso a Bruselas, está a punto de empezar, a partir de las 9:30, si no me equivoco, empiezan a llegar ya los jefes de Estado y de Gobierno a esta cumbre europea, muy marcada, como también tenía que estar marcada la cumbre de la OTAN, por el contexto internacional, con Irán, con Gaza, con Ucrania, y en la que los 27 van a tratar de afianzar su estrategia de rearme conjunta tras el pacto que alcanzaron ayer en La Haya. De alguna manera es como la continuación. Sí, todavía con la resaca de lo que firmaron ayer o lo que pudieron discutir ayer. Hoy también van a explicar cómo cada una de las capitales está poniendo en marcha los planes de defensa, van a compartir cómo se están desarrollando cada uno de los primeros ministros, y también van a debatir sobre Oriente Medio. Será el gran capítulo de esta jornada, en la que se va a hablar también de Ucrania, pero que, como ocurrió ayer en La Haya, la agresión rusa a Ucrania cada vez va a tener menos protagonismo. De hecho, el presidente ucraniano va a intervenir, como viene siendo habitual en ese tipo de cumbres, pero lo va a hacer de forma telemática. El motivo es que esta tarde se desplaza a Estrasburgo, va a participar en un acto en el Consejo de Europa, que es el organismo que está ultimando los instrumentos jurídicos para poner en marcha el Tribunal Especial para juzgar el crimen de agresión a Ucrania, y es muy probable además que hoy conozcamos nuevos o definitivos pasos. Se hablará sobre Oriente Medio y no sabemos si se hablará de ese informe que presentaba el lunes, del que apenas hemos hablado en realidad hasta hemos hablado, pero ha quedado más desapercibido, ¿no? Ese informe que presentaba Kallas el lunes a los ministros de Exteriores, diciendo que Israel incumple su compromiso en materia de derechos humanos, por tanto se incumple un artículo del acuerdo de asociación, pero la conclusión de los ministros de Exteriores el lunes fue esperar y aplazar cualquier decisión al respecto. Pues quedamos a la espera de la llegada de los líderes y el inicio de esa cumbre europea en Bruselas. Mantenemos la línea abierta, Enrique. Muy bien, hasta luego. Pues bueno, esa ha sido la amenaza del presidente de los Estados Unidos, amenaza con guerra económica. Parece que para el presidente de Estados Unidos, más que de seguridad, eso va, o de defensa, eso va de economía, porque la respuesta no va en relación a la defensa o a la seguridad, sino que la respuesta de Donald Trump es castigar con más aranceles. La respuesta de España es clara: la negociación de los aranceles, la gestión de las aduanas le corresponde a la Unión Europea. Vamos con la respuesta del gobierno a esa amenaza que escuchábamos antes de irnos a publicidad por parte de Donald Trump, esa respuesta del gobierno a la amenaza de que España lo pagará a través de los aranceles, que tendrá que pagar el doble, según dijo ayer el presidente de los Estados Unidos, Guillermo Lerma. Buenos días. Hola de nuevo, Ángels. A pesar de que Trump dice que ese no al incremento del gasto en defensa va a traer consecuencias comerciales, en el gobierno recuerdan algo que es importante, y es que en esa materia y también en todo lo que tiene que ver con las aduanas, las competencias, quien las tiene es la Unión Europea, es Bruselas, y es con la Unión Europea, dicen, con quien tendrá que negociar si quiere negociar algo Donald Trump. En cualquier caso, en el Ejecutivo mantienen que España es un país soberano y descartan entrar en el choque diplomático con Washington.
Sí, el gobierno rebaja el alcance de esas declaraciones de Trump, creen que forman parte de su retórica habitual y por eso rechazan dar por ahora, como decías, una respuesta diplomática, a pesar del fondo de las acusaciones y del tono empleado por el presidente de Estados Unidos. En la Moncloa confían en que no habrá una represalia real por parte de ese país y para crear eso se aferran a un hecho, y es que ni a puerta cerrada en la cumbre ni durante la negociación previa con el secretario general de la OTAN, el presidente de Estados Unidos se ha opuesto de manera formal a la posición de España sobre el gasto en defensa. En cualquier caso, la orden en el Ejecutivo es no propiciar una escalada dialéctica. Se limitan, como hacía ayer el ministro Carlos Cuerpo, a recordar que la relación comercial con Estados Unidos se hace a través de la Comisión Europea y no de manera bilateral. En materia comercial, España es un socio esencial en esta relación transatlántica. Es una relación ya duradera, profunda que tenemos con Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como desde el punto de vista de la Unión Europea. Es la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos comercial más importante del mundo. Este es un tesoro. El Ejecutivo niega haber forzado el choque con Estados Unidos. Desmintió, de hecho, el propio presidente ayer en su rueda de prensa que la distancia del resto de líderes mostrada en la foto de familia o antes del inicio de la cumbre fuese buscada. De hecho, Sánchez solo contestó a las acusaciones de Trump a bordo del avión presidencial y lo hizo sin elevar el tono contra él. España siempre es la solución, nunca es el problema. Nosotros aportamos soluciones. Defendemos con convicción nuestras posiciones y creo que además son compartidas por la mayoría social de nuestro país. Pero lo cierto es que lo ocurrido da a Sánchez oxígeno político, Ángels, en medio de la crisis que le ha abierto el caso de Santos Cerdán. El presidente ha encontrado un argumento para defender que frente a los que le piden elecciones, la coalición debe seguir y lanzó este dardo al líder de la oposición. España tendría que destinar de aquí al año 2035 más de 300.000 millones de euros. ¿De dónde salen esos recursos? ¿De más impuestos a la ciudadanía? Cuando yo escucho al jefe de la oposición y a la oposición criticar la postura que ha tenido el gobierno de España, me queda claro que si hoy hubiera otro presidente del gobierno, aquí, hoy España habría firmado el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. El gobierno defiende, Ángels, que lo que ha hecho Sánchez es defender precisamente la soberanía de nuestro país y hacer que la voz de España se oiga fuera de nuestro país. Guille, gracias. Hasta luego. Claro que se plegaron todos los aliados con Rutte a la cabeza. Es verdad que después hubo alguna matización como el del líder belga, pero se plegaron todos a la voluntad de Donald Trump, de ese aumento del 5%. El único que queda al margen es Pedro Sánchez, que mantiene lo que él había negociado con Rutte y es esa flexibilidad que le permite llegar al 2,1%, a pesar de que esto conlleve esas amenazas arancelarias del presidente de los Estados Unidos, con lo que demuestra, lo decía yo antes de la publicidad, que para Donald Trump esto va de economía y no va tanto de defensa ni de seguridad. Bueno, pero eso lo que va de economía norteamericana además, o sea, estadounidense, o sea, no de economía. De beneficios para Estados Unidos. Lo que le hubiera gustado es volver a Washington con una factura pro forma por valor de el sumatorio de todos los miembros de la OTAN en compra de armamento de su país para ganarse una vez más la simpatía del gran lobby armamentístico que está gastando ingentes cantidades de dinero tanto en Ucrania como en Israel o donde quiera que intervengan los Estados Unidos. Yo tengo una visión hasta cierto punto, yo mismo la califico de pintoresca y me ha ayudado a reafirmarme en mi posición las risas de Meloni comentando la firma del documento, ¿no? Cuando yo era chico, cuando queríamos hacer una cosa y había muy pesado, decíamos, vale, sí para que te calle. Entonces yo creo que ayer hubo un acuerdo, sí para que te calle, quitando el señor Sánchez, que hizo una coreografía muy adecuada y que desde luego mantuvo el tipo y la dignidad del gobierno y del Estado español. El resto le dijeron, bueno, vale, te firmamos esto, pero ya veremos. ¿Por qué digo esto? Digo, porque hasta ahora casi nadie de la OTAN ha cumplido nunca con sus objetivos económicos y yo dudo muchísimo que lo vayan a cumplir. Hay que recordar que las próximas elecciones norteamericanas son el 7 de noviembre de 2028, o sea, antes que expire todo esto. Y bueno, yo creo que le han pegado un boleón a la pelota y han dicho, vamos para adelante y ahora tú persígueme para que yo me gaste el dinero. Yo creo que eso es lo fundamental que ha pasado y claro, desde el punto de vista político, evidentemente esto ha sido muy conveniente para Pedro Sánchez. Por ejemplo, escuchando ahora la rueda de prensa, la comparecencia de señor Trump, cuando contesta a una periodista de La Vanguardia, creo que ha dicho, española, pues le dice, la economía española va estupendamente. Yo creo que el trumpismo español tiene que tener un cabreo hoy. Habrán llamado allí a Washington y digo, hombre, no diga usted más en España que la economía española va tan bien, porque es que nos está hundiendo usted el discurso. Pero es que lo ha dicho el señor Trump. Y después
demuestra, por muy presidente que sea, bueno, ya sabéis que la mayoría de países hispanoparlantes le llaman el rey tonto, o TACO, ¿no?, que es el acrónimo de sus propias tonterías, sus propios fracasos. Bueno, pues presenta un desconocimiento profundo de cómo funciona el mundo. Yo dudo mucho que sepa dónde está España, pero si sabe dónde está España, seguramente no podrá poner con el dedo dónde está Morón y dónde está Rota, y desde luego no tiene ni puñetera idea de cómo funciona la Unión Europea, pero a la hora de decir lo que ha dicho sobre los aranceles, este hombre desconoce que la política comercial y la política arancelaria común son políticas cedidas desde los Estados miembros a la propia Unión Europea. Por tanto, no tenemos competencia. No es que diga el señor Cuerpo o el señor Sánchez, no me reúno con usted para hablar de los temas, es que no pueden, porque no tienen esa competencia. Eso lo tendrá que discutir pues con el comisario correspondiente de la Unión Europea, de la Comisión y con las autoridades comunitarias. Yo creo que ha sido un buen gesto de Pedro Sánchez, yo creo que le da un balón de oxígeno muy importante y que lo va a continuar engrandando con la reunión del Consejo Europeo, y después se va a lucir también como va a lucir la bata de cola, lo digo porque como en Sevilla va a lucir la bata de cola como si fuera Lola Flores en la reunión de la ONU que va a haber en las próximas semanas en la ciudad de Sevilla. Joan. Sí, yo estoy de acuerdo con Javier, es decir, el acuerdo que se ha suscrito ahora en La Haya lo que hace es cambiar el acuerdo que se tomó en el año 2014 para que todos los países de la OTAN pagaran como mínimo el 2%. A día de hoy hay 8 países de la Unión Europea que aún no han alcanzado esa cifra, ¿no? Estamos en el 2025, ¿no? Y ahora, un poco lo de la pelota para adelante, se ha dicho, en el 2035, el 5%. Vale, muy bien, o sea, pues vamos, o sea, si es como pasó con la última vez, con el 2014, pues ¿a qué nos estamos comprometiendo, no? A satisfacer las exigencias, y esto es cierto, de un país que es Estados Unidos, que es el que está poniendo toda la carne en el asador en el tema militar, tanto en tecnología como en información, muy por encima del resto de países de la OTAN. Esto es cierto, pero al mismo tiempo es el principal vendedor de toda la tecnología militar. Por lo tanto, allí, digamos, el negocio se lo cuecen entre ellos, y el máximo beneficiario de este aumento de gasto de defensa, por ahora, porque no hay una capacidad autónoma de Europa en este sentido, va a ser Estados Unidos. Hablar del 5% es brutal, porque, a ver, la gente a lo mejor cuando dice el porcentaje sobre el PIB no sabe muy bien a qué nos referimos. Pues, por ejemplo, para tener un ejemplo, el 5% del PIB en España se dedica a educación, más o menos, el 7% a sanidad y el 11,7%, si no voy equivocado, a pensiones. El gasto en educación superior, en universidades, no llega al 1% del PIB para 1.300.000 estudiantes que tienen las universidades públicas. Bueno, realmente gastarnos ahora, o sea, pasar de menos del 2% al 5%, ¿de dónde va a salir este dinero? Es decir, estamos hablando realmente de cifras muy significativas. Es decir, todo el gasto educativo en España es del 5%. El gasto en sanidad es del 7%. ¿Queremos realmente, digamos, empezar a recortar gasto en políticas de bienestar que son claves en este momento, cuando aumenta la desigualdad, digamos, con las incertidumbres que existen sobre el futuro, para satisfacer las exigencias propias de un señor que solo entiende el lenguaje del poder del comercio y el poder militar? Son los dos únicos, y además en este caso es el mismo, el poder militar y el poder comercial es el mismo, que es una especie de vendedor que es Trump. Yo lo encuentro realmente que la posición de España ha sido digna, muy digna en ese sentido, muy realista, y el resto de países lo que han hecho es satisfacer a la posición extrañísima de Mark Rutte, haciendo un papelón que creo que es impresentable.
Sí, yo, estando de acuerdo con vosotros, creo que aquí todo el mundo ha salido ganando. Vamos a ver, la OTAN sigue viva, que el secretario general de la OTAN lógicamente tiene interés. Trump puede volver a Estados Unidos a decir, no soy un pagafantas, uso esta expresión porque me gustó mucho, no sé a quién se la leí, diciendo, ya no dejo de pagar a estos señores que viven a mi costa, ahora ellos se van a comprometer y además nos van a comprar las armas, fenomenal. Y Pedro Sánchez le viene fenomenal, como habéis dicho, este balón de oxígeno, yo puedo decir, he mantenido mi postura, no comprometo el estado del bienestar. Es decir, todo el mundo sale ganando en la escenografía, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es una coreografía, es una puesta en escena y luego ya veremos de aquí al 2032, al 2035, en qué se concreta, cuando además, eso sí que lo quiero decir, es que eso se tiene que concretar en acuerdos después en los parlamentos nacionales que te tienen que votar o no votar. Por tanto, yo creo que todo el mundo ha salido contento, pero sí quería hacer una reflexión más de fondo, que es el tema de la seguridad europea, que eso sí que va en serio, ¿no? Y yo creo que aquí sí que hay claramente, más allá del tema de la OTAN, la necesidad de, sobre todo los países que tienen frontera con Rusia, que son unos cuantos en la Unión Europea, de realmente tener autonomía en materia de defensa. Y esto no es una cosa que se construye de la noche a la mañana, es una cosa que hay que hacer con cabeza, con tiempo y con dinero, y ese sí que es un tema real, más allá de la escenografía de ayer. Y ahí sí que creo que la postura de países como España, que no tienen el problema, digamos, tan cerca, sí que se puede ver como una falta de solidaridad con aquellos países como Polonia, como Alemania, con los países del este, que realmente tienen un problema muchísimo más cercano, que es básicamente el tema de Rusia. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo, escenografía, todo el mundo sale contento, todo el mundo puede vender a su electorado, a sus ciudadanos, pero la realidad es la necesidad de una industria, de una autonomía de seguridad en Europa, y eso está por hacer. Voy contigo, Aroca, porque decía Elisa que, estando de acuerdo con lo que habías dicho tanto tú como Joan Subirats, ella sí que cree que hace falta una reflexión sobre la seguridad europea, pero como había hecho referencia antes Subirats al papelón que está haciendo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, papelón que conocíamos pero que ya descubrimos y tuvimos toda la certeza después de que el propio Donald Trump hiciera públicos los mensajes que se habían intercambiado él y Rutte, en el que Rutte hablaba de Trump y hacia Trump en un lenguaje absolutamente adulador. Bueno, pues ayer en su comparecencia, después de que se cerrara la cumbre ya con las conclusiones sobre la mesa, Rutte dijo esto. Rutte se refiere a Trump como daddy, que significa papi, y dice papi a veces tiene que utilizar palabras duras. Aroca. Bueno, la verdad es que era de esto un poco de lo que quería hablar a raíz de lo que ha dicho mi compañera Lisa. Primero, decía que la OTAN no estaba tocada. Yo creo que la OTAN sale muy tocada de esta cumbre, también por el asunto coreográfico y porque el mensaje que ha recibido la ciudadanía europea, me refiero concretamente a la ciudadanía europea, en unos tiempos tan convulsos y tan violentos, dos cosas. Primero, que tenemos un secretario general de la OTAN que es un rastrero, es un súbdito mayor del rey tonto, que se arrastra y además con un lenguaje inaceptable. Yo espero un poco de vergüenza ajena. Yo creo que los propios miembros de la OTAN deberían tomar medidas porque este señor no representa, no debería de representar algo tan importante como la OTAN. Y después también en este término porque, por cierto, que Rutte fue un gran depredador de la economía del sur de Europa durante su mandato como primer ministro de los Países Bajos. ¿No os recordáis ya aquello de PIGS, que significa cerdo? Pues era Portugal, Irlanda, Grecia y España. Nosotros éramos los cerdos para este señor Rutte. Bueno, eso es lo primero. Segundo, pues la gente, la ciudadanía, se ha dado cuenta de que la OTAN es un garito de los Estados Unidos. La prueba es la propia reacción de cabreo, de berrinche de Trump. Dice, bueno, como no me gusta la posición de España, yo voy a tomar medidas unilaterales. ¿Pero usted qué es, el dueño de la OTAN? Pues sí, es el dueño de la OTAN. Por tanto, esos dos mensajes, el mensaje de Rutte y el mensaje de la OTAN. Y después hablamos de seguridad europea y solidaridad. Bueno, es la gran ocasión hoy de empezar a hablar de seguridad europea, de invocar nuestros propios tratados y crear verdaderamente un pilar europeo de defensa, que es como se llamaba antes. Por ejemplo, a ver si convencemos al señor Merz, al canciller de la Alemania Federal, de que efectivamente hay que construir una Europa de la defensa, pero con presupuestos europeos. No cada uno con lo suyo, con presupuestos europeos, como se construyen otras políticas de la Unión Europea. Solidaridad del este, pues sí, y con el sur también. Porque que yo sepa, el sur también es un sur geopolíticamente complicado. Por cierto, hablando de solidaridad, el ejército español está en el este, ¿eh? El ejército español está en el este, o sea, no está acantonado en sus cuarteles del sur, no, está en el este. Elisa.
Sí, no, yo no voy a defender al señor Rutte, pero sí que creo que el objetivo de la cumbre está conseguido en el sentido de que con todo lo que había, digamos, se vuelve a escenificar la OTAN, Estados Unidos, el compromiso de los socios europeos, y creo que eso es importante. Y Rutte al final es un político. Me estaba acordando que el propio Pedro Sánchez sonó en su momento como un posible secretario general de la OTAN. Es decir, esto es un puesto político y entiendo que su función básicamente es mantener el organismo más o menos con vida. Con respecto a lo que dices de la industria de defensa, totalmente de acuerdo. Esto es lo que habría que hacer, ¿no? Una industria de defensa con presupuestos europeos. También hay que saber que esto es a medio y largo plazo, que no se construye de la noche a la mañana. Y sí me parece interesante destacar esa solidaridad en el sentido de que si la Unión Europea es, como su nombre indica, una unión, tú tienes que acudir a aquellas fronteras, sean las del sur o sean las del norte, o sean económicas o sean geopolíticas, digamos que en un momento dado se encuentran en esa situación Pero más de vulnerabilidad. Toma nota de una cosa que es fundamental en la OTAN. Cuando le han preguntado al señor Trump por el artículo 5 de la OTAN, que me lo sé de memoria, sí, el tratado, sí. Es decir, el que promueve la asistencia mutua en caso de amenazas, cada uno ha dicho que, bueno, hay diferentes interpretaciones, que este artículo puede tener diferentes interpretaciones. Un mensaje para gente espabilada, ¿no? El caso del respeto que tiene el señor Trump por las normas del derecho internacional y por las normas de su derecho nacional es evidente que es cero, ¿no? Quiero decir, pues el que manda, ¿eh? No. En la OTAN me refiero. Es el que paga, que quizá es un poco el tema. Pero dicho eso, sí que me parece que la parte más importante es la segunda parte, es la construcción de esa industria europea de defensa autónoma de los Estados Unidos, que llevará un plazo y que va a exigir dinero. Y por tanto, yo creo que esa concienciación de los ciudadanos europeos de que necesitas tener esa autonomía en seguridad es algo importante y que le tocará a cada gobierno nacional explicarlo en sus respectivos parlamentos, especialmente en aquellos sitios donde la amenaza no es tan cercana. Lo que pasa es que la propia idea de la OTAN, ¿no?, surgió tras la Segunda Guerra Mundial como una respuesta, entre comillas, occidental a la amenaza que representaba la URSS. A partir del 89 se estuvo discutiendo mucho qué sentido tenía la OTAN en aquel momento, etcétera, etcétera. Ahora vuelve a aparecer, digamos, en los últimos años por la amenaza rusa. La amenaza y la concreción de la amenaza. Y la concreción de la amenaza, exacto. Y, por ejemplo, países que se habían mostrado tradicionalmente neutrales en este sentido, como Finlandia y Suecia, se apuntaron a la OTAN. Por lo tanto, incluso ayer apareció allí Zelensky, ¿no?, que precisamente la presencia de Zelensky es de las cosas que más seguramente digamos, disgustaron a Putin, porque precisamente la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN sería vista como una amenaza directa contra la seguridad rusa. Es decir, estamos en una situación de este tipo. Entonces, y viendo cómo funciona Trump, que solo entiende la lógica del matonismo político y del chantaje y después de la negociación comercial, Europa, lo de tener autonomía estratégica en tema militar no es algo, digamos, para pasado mañana, es para mañana, porque realmente la situación geoestratégica mundial exige este cambio. Por lo tanto, yo creo que es en cierta parte contradictorio, ¿no?, lo que pasó ayer en La Haya con lo que hoy pueda pasar en Bruselas, ¿no?, porque son dos, o sea, ¿Cómo lo tomamos realmente, ¿no? Es decir, ¿qué papel jugará, por ejemplo, ahora estoy hablando ya digamos, de política internacional, pero qué papel jugará Gran Bretaña, que siempre ha tenido una relación como el Big Brother con Estados Unidos, pero ahora también quiere reforzar su posición europea? Bueno, esos son interrogantes que quedan planteados. El interrogante también que queda planteado es qué quiere decir que España va a pagar el doble. Porque claro, esto luego ya sabemos que, como ha dicho antes Javier Aroca, demuestra la ignorancia de Trump, porque ya sabe que eso no va a pasar directamente con España, porque no hay una relación comercial directa entre Estados Unidos y España, sino a través de Europa. Pero puede jugar Estados Unidos la carta de gravar, digamos, productos específicos españoles para conseguir que el aceite,
el jamón, para poner dos ejemplos clásicos, u otros, lleguen a tener, digamos, una afectación significativa comercial, es porque ahora tenemos que ver si estas amenazas se cumplen y cómo se gestionan desde Europa, ¿no? Bueno, se gestionan mal desde Europa, porque hay que recordar, lo digo yo como andaluz que soy, que ya en su época anterior ya grabó productos genuinamente andaluces. Y la Unión Europea, y por cierto, una parte muy importante también del Estado español nos dejó abandonados. Luego, por tanto, repasemos la historia, que parece que las cosas ocurren solamente ex novo, no, llueve sobre mojado. Sobre la presencia de Zelensky, bueno, el principal afectado supongo que debe de ser el jefe del garito, es decir, Trump, porque si alguien ha defendido últimamente, además enérgicamente, frente al propio Zelensky, al que humilló en la Casa Blanca, de que Ucrania no podía pertenecer a la OTAN, ha sido precisamente el señor Trump. O sea, por tanto, aquí es donde están todas estas disfunciones que al final, pues uno empieza a dudar de que verdaderamente se esté hablando de defensa, que verdaderamente se esté hablando de seguridad y que no se esté hablando de industria armamentística para socorrer a la industria norteamericana y mantenerla, y para crear una nueva industria en Europa que probablemente en algunos aspectos no tenga demasiado sentido, aunque algunos pues defienden que tenemos que ser, además de lo que somos, una potencia militar. Yo no estoy tan de acuerdo, yo estoy más de acuerdo en los dividendos de la paz que no los dividendos de la guerra. Ya sé que soy muy antiguo, pero uno tiene su corazoncito. Y, por cierto, hablando antes de perjudicados y no perjudicados, desde el punto de vista doméstico, me refiero español, quien sale directamente tocado de todo esto es Feijóo, Aznar, Abascal y la señora Díaz Ayuso. Ahora iremos a la repercusión que tiene aquí en España y la reacción que hubo ayer a lo largo de todo el día, después de que se conoció esa discrepancia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la lectura que se quiere hacer. Entonces aquí hablábamos de un aislamiento buscado y voluntario del presidente, y la otra lectura que se hace desde el otro lado es que España se convierte en irrelevante en el ámbito internacional. Elisa, ¿querías decir algo? Sí, no, quería un poco lo que decía, volviendo a lo que decía Subirats, evidentemente tenemos esa disparidad, digamos, entre la escenografía y el relato y luego la realidad, y esto vamos a tener que convivir con ello mucho tiempo. Y respecto a los acuerdos comerciales, sin duda, claro, son competencia de la Unión Europea, pero pueden ir a por productos que solo exporta España o que exporta más España. Por tanto, esa amenaza no sabemos, porque las amenazas del señor Trump pues a veces son un bluff, a veces una herramienta de negociación, a veces no, ya veremos, pero digamos el hecho de que negocie con la Unión Europea no pone a salvo determinados productos españoles de ser especialmente gravados.